Hola, buena. Bien. Creo que es buen momento, ahora que han pasado varios días, ¿no? Y todavía sigue este debate con el hispanismo, cada vez se vuelve más horrible, porque ya hay gente ya básicamente faltando el respeto, ¿no? Hay un perfil que dice que es tradicionalista, ¿no? Supongo que se identificará con ébola y Guénon, y diciendo que el nacionalismo étnico es basura y todo este tipo de cosas. Yo ya cuando empiezan así, no vale la pena continuar, porque ya no es un debate. Lo mismo pasa con esta gente de la ultraderecha cristiana, ¿no? Que dicen chorradas o te ponen un tuit de no sé qué, en fin. Creo que estamos utilizando mal las redes sociales, sobre todo Twitter, pero bueno, las cosas están como están, ¿no? Bien, yo creo que hay que dejar en claro, ¿no? Y creo que es bueno hablar del autor que voy a hablar, porque aclara un poco y define bien los diferentes puntos y los diferentes elementos, ¿no? La ideología, la cosmovisión, yo ya intenté hablarlo en un vídeo, creo que lo dije claro, es una cosa cerrada, ¿no? Es una cosa absoluta. Tú tienes una cosmovisión, no tienes 15 y no la vas a cambiar, o no debes, ¿no? Sería una falta a tu propia integridad cuando eres adulto, ¿no? Un chaval que tiene 15, 16 años y está todavía confuso, pues no tiene una cosmovisión clara, ¿no? Pero otra cosa es en los proyectos políticos en que tú te embarques. Tú puedes tener una cosmovisión y luego hay un proyecto que no se ajusta completamente a tu cosmovisión, pero por motivos circunstanciales, pues tú te sumas a él. Esto no es algo extraño ni algo loco. Esto se ve en muchas organizaciones, ¿no? Ha habido personas de partidos de izquierda que han sido creyentes, otros han sido ateos. Hay gente que le ha dado más importancia a la cuestión nacional y hay gente que le ha dado menos. Y se puede llegar a un entendimiento si tienes personas emocionalmente maduras e intelectualmente con un mínimo, que es lo que veo que no hay hoy en día. Sobre todo equilibrio psicoemocional, no lo veo. Pero bueno, y creo que es bueno reivindicar un poco a este autor, porque no es tanto un ideólogo, ¿no? O no es tanto un teórico de la cosmovisión, que para mí es la acertada, ¿no? Pero sí tiene ideas interesantes en el marco de lo político y lo estratégico, ¿no? Que es Jean Thiriat. Jean Thiriat les voy a enlazar para que puedan conocer más de su vida. Yo no puedo ponerme a hacer vídeo de 3 horas, si pudiera lo haría. Pero Jean Thiriat fue un belga, nació en el año 22, conoció la Segunda Guerra Mundial, conoció todo. Este hombre empezó realmente en grupos de izquierda, incluso fue antifascista, pero luego fue colaboracionista, ¿no? del Tercer Reich. Incluso estuvo en la cárcel, que no es moco de pavo, ¿no? Nadie puede negar que fue un revolucionario toda su vida. Estos cambios de chaqueta no son extraños, ¿no? Mussolini empezó siendo rojo y terminó, mira cómo terminó. Yo sí lo veo una característica de poca firmeza espiritual, yo, porque veo que hay personas que necesitan estar haciendo algo, ¿no? Y van con un poco como a lo loco. Yo creo que eso es erróneo, es mejor no hacer nada y cuando tenga las cosas claras, para adelante. Pero bueno, eh, ha pasado, ¿no? Muchas veces la historia. Este hombre, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y demás, pues empezó a elucubrar, perdón, eh, de qué forma las naciones europeas podían liberarse, ¿no? Porque es que estaban aprisionadas desde el occidente por los yanquis y desde el oriente por la Unión Soviética. El plan Marshall, que salvó en el corto y medio plazo a los europeos, fue un endeudamiento pero gigantesco y un sometimiento total. Fue pan para hoy, hambre para mañana. Nuestros abuelos tuvieron pan, nosotros mira cómo estamos. En fin. Y claro, él empezó a definir una teoría muy interesante que es el continentalismo europeo. Él vio porque todos los hombres inteligentes de su época ya lo veían, que el mundo iba hacia un proyecto multipolar
y en las que las naciones-estados básicas, ¿no? Francia, Bélgica y demás, se hacían muy pequeñas y se hacían muy débiles frente a los bloques. Estados Unidos es un bloque, Estados Unidos no es una nación, es un bloque geopolítico, al servicio de ya sabemos quién, pero es un bloque. Rusia también, él conoció la URSS, pero bueno, Rusia, China, la India no, ni siquiera es una nación, es más que una nación. Japón incluso, ¿no? Pues entonces él llegó a la conclusión que las naciones europeas tenían que llegar a un entendimiento por motivos geopolíticos, también culturales, porque la cultura no solo se hereda, también se construye a futuro. Y si no tenemos nada que ver con un lituano, podemos llegar a tener que verlo si construimos esos puentes. Bien. Pero él ante todo se basaba en una cuestión continental, un bloque continental que consiguiera una federación a modo de federación, integración, ¿no? La Unión Europea es una perversión del término, pero un bloque continental que pudiera mantener la soberanía de ese estado o esa alianza de estados, una soberanía política, una autosuficiencia económica, una moneda propia. El euro no es mala idea. El problema es quién dirige las entidades financieras, ¿no? Y un proyecto, digamos, cultural, espiritual, ¿no? Reivindicar los valores europeos, valores que hemos heredado y que tenemos que construir. Es un proyecto muy futurista, muy de ponernos manos a la obra. No es algo folclórico de rescatar un imperio, no. Es algo serio, tío. Yo lo veo bastante bien. Y ya digo, Jean Tirial, por ejemplo, tenía postulado, que a mí no me parecen correctos, él decía que la cuestión de la sangre, pues bueno, había que superarla, no había que caer en ningún tipo de odio ni nada de esto, pero a mí me parece insuficiente su desarrollo de la cuestión de la sangre. La sangre es la base, ¿vale? Yo esto no lo voy a discutir, ya sea en una federación de estados continentales, en un estado-nación o en una comunidad anárquica, la sangre es la base. No lo es todo, que esto sí también hay que decirlo y no... hay gente que se confunde, ¿no? Hay gente joven por ahí que cree que todo se reduce a eso y no, hay muchos elementos, pero es la base. Y yo creo que aquí pues fue insuficiente su idea. Sí que es verdad que él, ante la deriva que estaba cogiendo la Europa occidental, al final prefirió la Europa oriental, ¿no? Y llegó a unas conclusiones, digamos, nacionalcomunistas, ¿no? Aunque el término es bastante raro, pero bueno, más pro-soviético que pro-yanqui. Yo lo puedo entender en el término de que es peor, la bota soviética o la esquizofrenia liberal. Pero sigue siendo una postura no del todo profunda. Aunque yo lo puedo entender en términos estratégicos. Hoy en día no existe la URSS, obviamente, pero existe Rusia. Sé perfectamente que detrás de Putin están los Shabbat tal, todos lo sabemos, pero estamos hablando en términos de bloque continental. No del aceptar sectas de tal, de gente extraña. No, eso es primordialmente hay que liberarse de eso. Pero como estrategia geopolítica, ¿no? Ahora que están tan de moda, pero está de moda para cosas que no son lo que yo creo que debería ser, que es el continentalismo europeo. Pero es muy interesante esto. Y fíjense cómo el sistema sabe todo esto, conoce las obras de Jean Tirial, lean sus libros. Europa, un imperio de 400 millones, un poco así llamativo, pero bueno. La gran nación europea, conozcan sus libros. Él estuvo en Moscú, él incluso fue a los países árabes y quiso montar las brigadas europeas, que era para luchar contra cierto país teocrático eh, de ya sabemos quién, ¿no? Pero claro, los árabes le dijeron que no, porque sería un conflicto diplomático. Yo me pregunto, pero si el conflicto es diplomático ya lo vais a tener, sí o sí, hagáis lo que hagáis. Pero bueno, eso ya es profundizar la historia. Conozcan su vida, conozcan su obra, que yo veo muy interesante y veo que
que equilibra bien. No es a lo mejor una cosmovisión súper concreta, sólida, no. Pero es un proyecto muy interesante y yo creo que hay que reivindicar. Todo este rollo de la hispanidad. No, no queremos inmigración de Sudamérica. Es como bloque geopolítico. ¿Pero qué bloque geopolítico si España está aquí y Latinoamérica está en el quinto carajo? Si ese bloque se fundara, ¿ustedes qué se piensan? ¿Que los yanquis no meterían mano? No, no es un proyecto auténtico, es una desviación. Y yo creo que Jean Thiriat, en ese sentido, en el continentalismo, es alguien que hay que conocer y un proyecto que debemos reivindicar. Y nada, les enlazo un poco más en profundidad su vida y su obra, hay cosas que son difíciles de comentar. Y bueno, me dejan en comentarios qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Cuidado con las palabras que utilizamos, por favor. Y nada, como siempre digo, cuadernos grises. Espero que les haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.